Buenas tardes. Soy la doctora Margarita Gallegos del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión les voy a hablar sobre los impactos urbano-ambientales derivados de la expansión urbana en pueblos originarios del Valle de México. A manera de introducción, podemos decir que las ciudades y en general los asentamientos humanos siempre están en cambio constante. Sin embargo, cuando estos cambios son imperceptibles, podríamos decir que hay una estabilidad en el sistema. Pero cuando estos cambios son más profundos y acelerados, esto puede llevar a verdaderas transformaciones que impactan de diferentes maneras, principalmente en pueblos o comunidades con tradiciones y costumbres de gran arraigo. Tal es el caso de los pueblos originarios de México. Los pueblos originarios se les llama a aquellos que estuvieron antes o cuya fundación fue anterior a la ocupación española. En la Ciudad de México muchos de estos pueblos existían, y ahí tenemos una imagen con el lago de Texcoco y y cómo se vería lo que es la Gran Tenochtitlan. Los puntos azules son una serie de pueblos que ya estaban ahí asentados, incluso antes de la llegada de los aztecas. Pero estos pueblos poco a poco se fueron absorbiendo por la Ciudad de México, principalmente en el siglo XX a partir de la industrialización. El objetivo de esta investigación es explicar los impactos de esta expansión urbana sobre los pueblos originarios y cómo es que se van transformando. La metodología para este estudio se basa en la postura epistemológica basada en el pensamiento complejo de Edgar Morin y la teoría general de sistemas. Mm, Porque los sistemas, bueno, consideramos que la ciudad, y en este caso los pueblos, están constituidos por subsistemas que finalmente también son sistemas, los cuales interaccionan entre sí y cualquier cambio en ellos los afecta al resto de los subsistemas o sistemas y se afectan también a sí mismo. También para esta investigación se consideraron dos ejes de análisis. Un eje donde tenemos por una parte lo que son los pueblos originarios y sus valores patrimoniales. En las imágenes tenemos los libros que hemos producido, el equipo de trabajo en estas investigaciones y valores patrimoniales que generalmente se tratan de su arquitectura, pero también de la forma de habitar, sus usos, costumbres, tradiciones que son muy particulares en cada uno de estos pueblos. En un segundo eje tenemos lo que son las transformaciones urbanas derivadas de la expansión, que muchas veces esta expansión no es la influencia directa de lo que es el pueblo en sí, sino de la cercanía a lo que es la gran Ciudad de México, lo que ha hecho que así como los pueblos originarios que estaban en lo que fue el Distrito Federal y hoy es Ciudad de México, siguen impactando ahora en los pueblos de la periferia y que conforman, o en los municipios que conforman lo que es la zona metropolitana. Estos pueblos originarios se caracterizan por diferentes elementos. El patrón de asentamiento. A diferencia de las ciudades españolas que seguían lo que son las normas de Felipe II, los pueblos en general respetaron cómo estaban ubicados. Sin embargo, poco a poco fueron tomando parte de estas costumbres que se estaban haciendo, o bueno, de este diseño que se estaba haciendo en las nuevas ciudades españolas. Entonces, algunos tienen su plaza central, que ahora le llaman Zócalo. Esto sería motivo de otra plática, el por qué. Y que tienen lo que es su templo, su edificio de gobierno.
pero no todos están así. Muchos de estos pueblos, como su nacimiento es mucho más antiguo, pues no tienen esta plaza central, ¿no? Sino que están ubicados sobre calles dentro del mismo pueblo. También está la toponimia, que esto es, tienen un nombre indígena acompañado de un nombre cristiano o de un santo cristiano. Utilizan sistemas agrícolas de tradición mesoamericana. Hay un núcleo de familias troncales que se dicen precisamente originarias. También una de las características es la organización comunitaria. Ellos tienen esta idea de lo que es la comunidad muy arraigada y cualquier decisión que toman, independientemente de que haya comités, siempre es a partir de la asamblea, esto es, la propia comunidad. Tienen también un calendario ceremonial importante, tienen también memoria histórica y en general eh, esta cultura comunitaria y la articulación con diversos circuitos ceremoniales. Como resultado de esta investigación, bueno, aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de los pueblos que hemos trabajado y en donde hemos identificado diferentes impactos. Por ejemplo, la alteración de la arquitectura histórica, que de alguna manera las nuevas viviendas y su expansión urbana sin control han modificado o han tendido a modificar la imagen de estos pueblos. La pérdida de espacios tradicionales debido a la expansión en áreas rurales llevan a la desaparición de estos terrenos, como es el caso del pueblo de Tenopalco, que vamos a ver en otra imagen. Eh, y por ejemplo, aquí vemos cómo los terrenos de lo que fue el pueblo de Santa Marta Catitla, pues en la actualidad una buena parte pues es la penitenciaría. Y eso ha hecho que pierdan esta identidad como pueblo. Mucha gente no sabe que es un pueblo originario, sino que ahora se le identifique por lo que es la propia penitenciaría. El cambio acelerado en la estructura urbana y la llegada de nuevos habitantes también alteran estas costumbres y festividades tradicionales, lo que puede llevar a la falta de respeto por estas tradiciones y diluir las prácticas comunitarias. El desplazamiento de valores comunitarios, lo que provoca modificaciones dinámicas en la comunidad. También hay un impacto al medio ambiente. Aquí, por ejemplo, tenemos el pueblo de Magdalena Mixhuca, en donde todo lo que eran sus terrenos ejidales, eh, ahora es lo que tenemos como la ciudad deportiva, ¿no? Que fue la expropiación ya desde el siglo XX, mediados del siglo XX. Tenemos, además de esta pérdida del medio ambiente y la biodiversidad, que hay una falta de planificación adecuada en las vialidades y el recubrimiento de de las calles. Muchas veces, como estos pueblos no tenían buenos servicios, tienen la costumbre de dejar la basura en alguna esquina. Entonces es difícil, ¿no? Cambiar estas prácticas, pero además tienden a ser calles estrechas por su origen. El uso de suelo inadecuado en las nuevas construcciones en áreas propensas a deslizamientos. O sea, aquí por ejemplo tenemos el pueblo de San Miguel y Santo Tomás Ajusco. En realidad el pueblo original fue Santo Tomás y una sección de los mexicas que habían a la caída de Tenochtitlan que migraron hacia esta zona y que aquí se asentaron y ocuparon es una zona montañosa, entonces la traza del pueblo es sumamente irregular, pero aquí podemos ver lo que son dos pueblos que nada más los divide una calle. Eh, y precisamente
todo lo que es su zona de expansión a partir de ventas irregulares, porque ahí la tenencia es comunal, entonces no pueden tener propiedad, solo posesión. También esto va dando una desigualdad en la distribución de los servicios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este lugar son los originarios los que tienen la posesión de los cuerpos de agua y los avecindados o la gente que ha llegado, que ha comprado en este lugar, pues tiene que estar pidiendo pipas a la alcaldía porque no tiene un servicio, no tiene una red de agua. Aquí tenemos el pueblo de Tenopalco. Aquí se puede ver muy bien cómo se va cambiando esta arquitectura. Esta es la zona del templo, allá a mano izquierda. Los otros edificios son recientes, bueno, son de ya siglo XXI, principios del siglo XXI, pero que han tratado de conservar la tipología arquitectónica del virreinato o que nos heredaron los españoles. Y cómo son las zonas de expansión en donde se ve la autoconstrucción, muchas veces hecho con material perecedero o con desperdicios de la gente que va llegando y que poco a poco van construyendo sus viviendas de concreto y tenemos lo que le llamarían la ciudad gris con las varillas de la esperanza, ¿no? Esperando que algún día puedan concluir esa vivienda. En suma, la expansión urbana derivada de las influencias externas, como es la ciudad misma, como el crecimiento desmedido y el encarecimiento de suelo en las grandes ciudades, ha llevado a luchas por la identidad y el territorio de los habitantes originarios, pero también hay una fragmentación social entre estos y los nuevos avecindados. Existe una relación dialógica entre estos pueblos originarios y sus zonas de expansión, pues aunque se pudieran considerar antagónicas y excluyentes en su naturaleza, se ven inseparables en la realidad a estudiar, pues ambas se afectan mutuamente. Por ejemplo, en el pueblo de Tenopalco, el agua de los avecindados es dotado por un pozo que tienen los originarios. Obviamente ellos cobran, pero este servicio no es dado por la municipalidad. Por último, podríamos decir que no todo es blanco y negro, sino que hay cosas positivas y hay cosas negativas. No puede decirse qué es bueno y qué es malo, porque muchas veces lo que es bueno para los originarios no es bueno para los avecindados. Por ejemplo, en Ajusco, los avecindados, ellos quieren tener centros comerciales, normalmente son migrantes de la gran ciudad y quieren tener esas comunidades, esas comodidades, perdón, pero los originarios no quieren la invasión de gente extraña, son reacios a admitir estas empresas y realmente son ellos los que manejan los servicios y solamente cuando algo no lo pueden hacer ellos mismos, a veces hasta la misma recolección de la basura. Es entonces cuando sí acuden a la alcaldía. Mientras que para los originarios eso es bueno porque defienden su territorio, defienden su identidad, sus usos y costumbres, para los avecindados no lo es, pues ellos lo que quieren es la seguridad de su propiedad y obviamente no les dan propiedad, sino solo posesión. Entonces son visiones contrarias, pero que finalmente ambos se afectan mutuamente. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias.